Buenas, buenas, buenas todo el mundo aquí. Finalmente, como les prometí, que tendríamos un día muy, pero muy especial delante del Señor primeramente, que nos ha permitido estar reunidos. Tengo una invitada sumamente especial que amo mucho y que en este momento nos vamos a estar vamos a tener una charla bien amena, pero bien poderosa en el espíritu, que vamos a aprender muchas cosas, vamos a compartir notas, porque el tema es conversando entre adoradoras, y se trata nada más y nada menos que Mercy Charis Torres, que es la hija de mis amados pastores, y ella también con su llamado pastoral, mis amados pastores Huizón y Leida Torres, que son del Ministerio Peregrinos y Extranjeros. Y estoy más que feliz tener esta oportunidad de tener a Mercy con nosotros. Mercy, bienvenida a Joyas del Corazón. Tráenos unos saludos para comenzar arrancando este tema maravilloso. Gracias, mi querida Gisela, gracias por invitarme a este podcast maravilloso, que yo sé que es de mucha bendición. Bendiciones a todos los que escuchan. Esperamos que esta charla de hoy sea edificadora, sea aclaradora, que nos aclare las mentes el tema de la adoración en muchas maneras, y que Dios nos use y también nos edifiquemos mutuamente tú y yo aquí. Amén. Así que estoy súper contenta y emocionada de lo que Dios va a hacer. Amén, amén. Hace ratito yo tenía esto en mi corazón, y claro, esta es la nueva temporada de Joyas del Corazón, y qué mejor manera de también comenzar ya para el mes de agosto, comenzar con esta primera charla, el primer día de agosto, comenzar con esto de una manera maravillosa. Así que invitada especial para todos los que estén escuchando, Pastora Mercy Charis Torres, como dije, hija de los pastores Huizón y Leida Torres del Ministerio Peregrinos y Extranjeros. Mercy es la chiquita de la casa, como decimos, la chiquita de la casa de 6 hijos, y que, bueno, todos tienen este llamado de adorar. Todos estamos llamados a adorar, claro está, pero hay cosas más específicas que Dios nos manda a hacer. Así que, Mercy, vamos a comenzar aquí. Todo el mundo siéntese tranquilito, relax, sáquese su tececito, un café, póngase cómodo para que escuche todas estas cosas que vamos a compartir hoy. Y compartan con otros también, porque esto se queda grabado, queda en diferido para todos los que quieran escuchar más adelante. Así que, hablando entre adoradoras, ¿ok? ¿Qué realmente, Mercy, es un adorador? Vamos a comenzar arrancando por ahí. Amén, amén, amén. Buena pregunta, Gisela. Esa es la mejor pregunta para este día, porque queremos aclarar eso bien, bien importante. Sí. Que se entienda la diferencia entre un adorador, que es cualquier creyente que ama a Dios con toda su vida. Uh-huh. Eso es un adorador. Para mí esa es la definición de un adorador en general. Uh-huh. ¿Ok? Amén. Un adorador es un creyente que ama a Dios con toda su vida, lo muestra en toda área de su vida. Sí. Pero también vamos a hablar hoy y vamos a distinguir lo que es un adorador, que es músico, uh-huh, que usa la música para adorar a Dios. Es un talento que tú usas para adorar a Dios, ¿ok? Pero es una área de tu vida, pero en todas las áreas de tu vida tienes que ser un adorador. Amén. Sí, hacia Dios. Amén. Yo tengo aquí una definición de adorar. Uh-huh. Porque ayuda mucho, me ayudó mucho a entender, ¿no? Más para mí misma. Adorar es dar el máximo amor tuyo por algo o alguien. Amén. Aquello que adoras, ¿verdad?
tú darle el máximo amor, o sea, le das la prioridad a eso, es lo que tiene mayor valor en tu vida, es lo que tú le das más atención, más tiempo, más de tus fuerzas, tu sacrificio, tu reverencia y respeto a eso. O sea, lo que tú adoras, tú lo respetas, tú lo reverencias, tú obedeces y confías en eso que adoras, porque lo aprecias, lo admiras más que nadie o nada. Eso es adorar, sea a algo o a alguien. Entonces, adorar es amar a lo máximo, a la máxima potencia, y Dios nos llamó a todos a ser adoradores. En Marcos 12, verso 30, dice, amarás al Señor tu Dios, y este es el principal mandamiento de todo, y es Jesús hablando, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Eso, o sea, es todo. Es toda tu vida. Este es el principal mandamiento. Entonces, cuando amas a alguien, no solo lo dices, sino que lo haces. Sí, lo muestras en acción. Lo muestras en acción. Así que, así mismo como Dios mostró su amor por nosotros en la cruz, y no solo lo dijo, sino que lo mostró en acción. Amén. A su totalidad, o sea, dio su vida por sus enemigos, porque no éramos ni sus amigos todavía, que ese es el mayor amor de todos. Asimismo, nosotros estamos llamados todos a amar a Dios con toda nuestra vida y adorarlo a través de eso, adorarlo con obediencia, adorarlo con entrega, adorarlo con sometimiento, adorarlo con ofrecerle nuestros talentos, usarlos para glorificarlo a Él de alguna manera, sea cualquier talento. Así es. Pero es todo lo que somos es para adorar a Dios. Amén. Y quiero añadirle, compartiendo también, porque de eso se trata, vamos a ir compartiendo ambas. Este texto bíblico también bien clave que está en Juan 4, versículo 23 y 24, que dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, fíjate, es necesario, está más que claro, es necesario que adoren, es una necesidad, es como decimos most de lo que él está buscando, que le adoren en espíritu y en verdad. Y entrando un poquito más aquí en esto, vemos que lo que el Señor está buscando cuando dice verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, tal como tú comentaste de este otro texto bíblico, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu prioridad, Él es tu todo, ¿verdad? Eso va más allá de lo que muchas veces vemos, Mercy, allá afuera, que no es simplemente cantar, no es simplemente pararme en el altar y hoy me toca cantar, sino que es un estilo de vida, es una relación. Y vamos a seguir por ahí adelante, porque si no lo decimos todo en la primera parte. Pero comencemos definiendo, ya tú acabaste de definir la parte de lo que es un verdadero adorador, que ya lo acabaste de decir. Y más adelante también podemos ver que antes de que hablemos directamente de la música, de cantar o de dirigir una congregación, que ya hablamos qué es lo que es una verdadera adoración, y vemos que es una entrega. Y cuando hay una entrega, Mercy, en esa adoración, en ese momento de intimidad con el Señor, como tú dijiste, es por amor, es porque queremos devolverle a Él, y que no podemos pagarle todo lo que Él hizo, pero queremos devolverle a Él. Y vemos que cuando está ese amor en nosotros por Él, nadie nos tiene que obligar a adorar. ¿Me entiendes? No hay que decirle, levanten las manos. A veces tenemos que hacerlo para motivar y despertar al pueblo, pero cuando hay
ese entendimiento de lo que es adorar a Dios, no hay que obligar a nadie a adorar. Aporta un poquito más en eso. Sí, en mi experiencia en nuestra iglesia, que gracias al Señor te tenemos a ti hace muchos años ya, tú también has visto el proceso. Especialmente al principio, la iglesia de nuestra, por ejemplo, eran muchos nuevos creyentes que se acababan de entregar al Señor con nosotros por primera vez en su vida. Entonces, al principio, cuando personas así llegan que no tienen, como decimos, tanto conocimiento de quién es Dios y son bebecitos en el caminar. Exacto. Y siempre va a haber bebés en la iglesia. Sí. Pues uno sí tiene un tiempo donde uno tiene que enseñarle a qué es lo que es adorar y por qué adoramos, ¿verdad? De dónde sale la adoración, porque la adoración, como tú acabas de decir con el versículo de Juan, tiene que ser en espíritu y en verdad, tiene que salir de nosotros. No es que alguien te está obligando a hacerlo de ti afuera y entonces tú lo haces como una acción religiosa, nada así, sino que sale de nosotros, de nuestro corazón genuinamente, porque amamos, porque entendemos quién es Dios para nosotros, porque entendemos, mira, aún más, que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. O sea, literal, eso es parte, todo ser humano busca algo que adorar, algo que amar. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar a nuestro Creador. Y entonces eso es parte de lo que somos, eso es parte de lo que nosotros necesitamos hacer, pero más que eso, Dios se lo merece. Cuando vemos su amor, cuando vemos cuán grande es Él, cuando vemos cómo nos ayuda todo el tiempo, y también la bendición que hay en la adoración. Sí, lo que fluye cuando uno adora a Dios, lo que pasa cuando uno adora a Dios, ¿no? Todas esas cosas se las enseñamos a la congregación al principio, poco a poco. Mira, usted levante sus manos si quiere expresar su alabanza al Señor, como expresa su amor para cualquier celebridad o para cualquier deporte o cualquier cosa que usted antes se emocionaba y apreciaba y ponía primero, pues ahora Dios es lo mismo. Ahora Dios coge ese lugar. Y ahora usted le va a dar esa alabanza a Dios que se merece. Y ya después de ahí, cuando las personas empiezan a conocer a Dios en sus propias vidas y su experiencia con Dios, y empieza a desarrollar su relación con Dios, la adoración viene genuina. Exacto. Genuinamente del corazón, sale genuinamente del corazón. Están llenos del Espíritu Santo, el amor de Dios es derramado sobre nosotros por medio de el Espíritu Santo. Dice la palabra que Él derrama el amor de Dios sobre nosotros y nosotros empezamos a adorar genuinamente en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Dios busca. Amén. Adoradores que lo adoren porque lo conocen, porque tienen una vida con Él, que todos los días viven con Él, o sea, están unidos a su espíritu y aman su obra y quién es Él. Amén, gloria a Dios, esto está maravilloso. Mira, y contando así un poquito de experiencias de nosotras, vamos a decir, yo recuerdo que desde niña, pues obviamente ya como que ya Dios tenía ese llamado en mi vida de adorar, aunque así como tú, yo vengo de una familia que todos cantan y son musicales y sirven al Señor. Y bueno, los ejemplos uno los aprende, obviamente, pero yo recuerdo muy bien que dentro de mí, aún siendo bien niña, y te voy a decir, como de una edad de 4 o 5, que ya tenía más conciencia de lo que era Papá Dios, como yo le llamaba cuando chiquita, Papito Dios. Yo recuerdo que cuando me quedaba en la casa de los abuelos maternos allá en Puerto Rico, ellos tenían una casita preciosa que detrás de la casa era un risco y era una cordillera de montañas y al fondo abajo se veía el río y yo me sentaba en una acerita que había detrás de la casa que quedaba pegada a la cocina y yo me sentaba ahí. Nadie me decía siéntate ahí y ponte a adorar. Yo me sentaba ahí y yo miraba hacia esos montes. ¿Cómo una niña de esa edad podía entender y amar y maravillarse de la creación de Dios que me provocaba
cantarle a Él ahí mismo. ¿Y sabe qué canción, qué himno yo le cantaba? Cuán grande es Él. Una niña tan pequeña que no fue enseñada a adorar, ¿me entiende? Que no fue enseñada a adorar, sino vivía un ambiente cristiano, claro está, pero que naciera naturalmente de mí. Ahí es donde se nota cuando ya hay un llamado específico de adorador en esa persona. Ahora, cuéntame tú alguna experiencia de cómo tú empezaste a entender ese llamado de la adoración, porque no es simplemente porque vengo de familias que cantan, es que nace en uno esa pasión que tú sientes que tú tienes que adorar. Cuéntame tú. Vamos a ver si me acuerdo. No, en mi vida, como tú dices, obviamente yo vengo de una familia también completamente musical, y no solo musical, sino ministerial, porque cuando yo llego a mi casa, o sea, cuando yo nazco en mi casa, ya soy la sexta de 6 hijos que ya estaban activos en el ministerio del Club Peregrinitos, que era un ministerio musical que cantaba la palabra de Dios para niños. Y yo obviamente desde los 2 años ya yo entré en ese grupo, cantando y eso en altares, y mis padres eran peregrinos extranjeros desde que antes de que yo naciera, y eran pastores también, o sea que en todos los sentidos estaba rodeada, ¿verdad?, de música para el Señor, música usada para el Señor. ¿Qué pasa? Que el día que yo me convertí, el día que yo le di mi vida al Señor conscientemente, siempre amé al Señor, o sea, siempre tuve temor de Dios, porque obviamente te crías en una iglesia, en una casa pastoral, una casa y iglesia, todo el tiempo estás recibiendo ese temor de Dios, ese respeto a Dios, ¿no? Pero el día que yo le doy mi vida al Señor, que tenía 8 añitos aquí en mi casa, ese mismo momento, yo me acuerdo que hice la oración y empecé a llorar y a llorar y a llorar, pero de una manera, era por gozo. Amén. Era porque me vino el entendimiento de que, oh my God, Jesús me acaba de salvar del infierno. Jesús me acaba de abrir el cielo para mí. Yo ya estoy salva, estoy segura. Ese gozo fue tan y tan fuerte que me guió, o sea, yo llorando y todo, yo tenía una cosa por dentro, un fuego, una cosa que le quería decir a todo el mundo lo que me había pasado. Sí. A todo era como un empuje, era una cosa que yo no podía controlar casi. Se lo dije a todos mis hermanos: Jesús me salvó ahora mismo, Jesús me salvó, Jesús me salvó. Se lo tenía que decir, o sea, era algo un fuego que Dios instaló desde ese momento en mí para proclamar la grandeza de su salvación. O sea, eso no fue algo que yo busqué, eso fue algo que Él puso ahí, y nunca se ha ido, nunca se fue. Esa pasión nunca se fue. ¿Qué pasa? Yo soy músico. Todo lo que uno recibe de parte de Dios, a través de lo que Dios te da, los dones que Dios te da, como la música, por ejemplo, tú vas a expresar eso va a salir natural, eso va a fluir por ahí. Entonces, inmediatamente, aún en esa edad ya yo estaba empezando a escribir canciones, empezando a tener melodías que me venían, me sentaba en el piano y todo era cristiano. Sí. Todo era de Jesús, todo era, o sea, yo no tenía otro tema. Y no podía, es que no podía. No me venía, no me daba la gana de hacerlo, sea canciones seculares, sea canciones románticas, no me venía nada de eso. Yo quería decirle al mundo lo bueno que era Dios y lo maravilloso que era Dios. Y obviamente eso se fue puliendo en el camino. Para mí fue como algo, no sé, algo natural. O sea, yo desde siempre supe que es más, no, y ni supe, lo hacía inconscientemente. Yo simplemente hacía música para el Señor desde siempre. Ahora, algo que yo nunca me esperé era que iba a ser directora de alabanza. Eso sí, no... Eso nunca fue como que esto es mi llamado, para mí no fue así. Para mí fue,
yo quiero hacer arte y música para el Señor. Ese llamamiento me vino a los 14 años y eso sí yo lo sentí fuertemente en mi corazón, que fue como que esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Yo quiero expresar el Evangelio y lo que Dios es y toda la verdad que yo pueda de Cristo y de la palabra a través de lo que Él me dio, que es la música y las artes y los visuales, todo lo que Él me dio. Sí. Por el arte. Y eso se me quedó ahí, se me ha quedado ahí para siempre. Yo sé que ese es el llamado, ¿verdad? O vamos a decir una misión que yo tengo. Sí. Pero fue en ese momento, pero siempre estuvo ese fuego de ¿cómo te puedo decir? De darle gloria a Dios, punto. Con todo lo que tenía, con todo lo que tenía, especialmente la música, porque ese era mi lenguaje de expresión. Así es, así y es. Mi don, ¿no? Así es, y yo te digo también que de la misma manera, en ocasiones cuando más muchachas o me preguntaban, ay muchacha, pero con esa voz, ¿porque tú no te pones a cantar y a cantarle al mundo? Me decían. A cantarle al mundo. Inclusive hace muchos años atrás, cuando estaba, como quien dice, comenzando nuevamente en el Señor, muchos añitos atrás, en un trabajo que yo estaba en la oficina mía, en mi escondite allí, mientras hacía mi trabajo, yo estaba cantándole al Señor. Porque es algo que está neto en nosotros, sale en los poros, sale en los poros. Y yo le estaba cantando al Señor. Y una persona que estaba de visita ahí, que era amigo de los dueños del negocio, era como que el enemigo se le revolcó por dentro. Y me dice, era otra persona, como que se tornó y me dice, ¿y para qué tú cantas eso? Te vas a morir de hambre cantando eso. Canta otra cosa, canciones románticas, ¿para qué te vas a morir? Y yo ahí me paré, el Espíritu Santo me tomó en la autoridad y yo me paré y le dije, mira, a mí tú no me vas a cerrar la boca, porque yo le debo mi vida al que me salvó y yo le cantaré hasta que me muera. El hombre abrió los ojos, se quedó espantado porque no era el hombre, era el mismo enemigo a través del hombre que reaccionó. Porque sabemos tú y yo, y el que nos está escuchando, que en la alabanza hay poder, que en la alabanza hay libertad y que el enemigo no resiste para nada la alabanza. No la resiste. Primeramente porque lo echaron. Él era uno de los cantores más cantores, pero por ser orgulloso y soberbio, lo echaron. Entonces es como que le están restregando en la cara, tú eras cantor y mira dónde estás ahora, pero aquí el poder de Dios sigue vigente y hay otros que adoran y siguen adorando a nuestro Creador. Aleluya. Así que el adorador no nace en una plataforma. La adoración nace en una relación con Dios. Sí, Señor. Amén. Y hay una diferencia entre cantar y adorar, y volvemos al mismo texto que leí al comienzo. Así que la adoración es un estilo de vida, y recuerdo muy bien, para continuar los otros puntos, recuerdo muy bien en una ocasión, cuando yo regresé de uno de los viajes ministeriales que hice en Venezuela hace unos años atrás, unos añitos largos, al tiempo me escribieron por el Facebook una muchachita de las que había estado en una de las administraciones que yo estuve, y me escribió muy contenta, yo soy fulanita de tal, y usted estuvo en nuestra iglesia, y pues yo la atendí con mucho amor, y estoy, hermanita, estoy entrando en una escuela de levitas. Y yo le dije, ajá. Entonces, ajá. Cuéntame. Sí, yo estoy entrando a una escuela de levitas y no se me hace fácil, porque estoy tratando de aprender a cantar y no se me hace fácil. Y entonces ahí fue cuando me dio, tú sabes, un poquito de pena, como decimos nosotros,
porque yo vi que no estaba clara en cuanto a lo que verdaderamente ella estaba haciendo o no le habían explicado correctamente. Y yo le dije, si tú quieres saber que Dios te llamó, o sea, todos somos llamados a adorar como ya hemos expresado, pero cuando un llamamiento más específico como de adorador, si tú quieres saber que Dios te ha separado como adoradora o como levita, como tú le quieras decir, la clave está en que tú mires a David, el salmista David. David adoraba a Dios en medio de las pruebas. Cuando tú puedas hacer eso, que tú puedas adorar y cantarle al Señor, adorarle al Señor en medio de las pruebas, ahí tú vas a tener tu confirmación. Y tú y yo, Mercy, sabemos que esto es una verdad bien grande. Que no es cantar por cantar. Podremos tener la voz más espectacular, pero ¿qué hacemos si esa persona que tiene la voz preciosa no ha entendido esto claramente y llega el momento de la prueba y abandona todo porque está en una prueba y no quiere cantar, se enoja con Dios porque está en una prueba? Entonces ahí ponemos en balanza. ¿Entendiste lo que es adorar a Dios? Yo por mi parte, esa es mi gasolina, y cuando estoy en prueba es cuando, aunque no tenga la fuerza, porque literalmente perdemos fuerza a veces humanamente, pero abro mi boca, cojo mi guitarra, comienzo a adorar y yo recobro vida. No sé cómo te pasa a ti, Mercy, pero explícame más de eso. Oh my God. Exactamente. Para complementar, ¿verdad?, lo que acabas de decir, el talento es una cosa y la adoración es otra. La música es una cosa, la adoración es otra. La adoración, como dijimos, no nace en una plataforma, nace en una relación con Dios. O sea, tú tienes que tener una relación de amor con Dios firme, real, verdadera, de donde sale esa adoración. La adoración viene del corazón. La música simplemente se usa para expresar esa adoración, pero puedes adorar sin música, puedes adorar en oración, puedes adorar en privado, puedes adorar en público. O sea, la adoración viene del corazón. Exacto. Pero el talento es algo que tú usas, si Dios te llamó a hacerlo, para adorar, para expresar la adoración de tu corazón. Y también para ayudar a otras personas a adorar por medio de verdad, de la música y todo eso. La música es poderosa y puede ayudar en muchas formas, y podamos hablar un poquito más de eso después. Pero en sentido de que en las pruebas, cuando uno adora, Dios mío, yo no te puedo decir cuántas veces, por ejemplo, nada más que en la iglesia, que me toca obviamente dirigir la alabanza, dirigir desde el piano. Yo toco el piano, canto a la misma vez y dirijo a la banda, o sea, dirijo la adoración. Está pasando mucho a la misma vez. Yo tengo que estar coordinando mi cuerpo, mi mente, el espíritu, todo a la misma vez, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo he tenido que ir a la iglesia en fiebre ardiente, con un flu horrible, o con una debilidad física o con una debilidad emocional, cuando yo estaba en depresión, en ataques de pánico, todo eso hace muchos años, y por medio de darle mi completa, humilde adoración, genuina adoración al Señor en fe, porque literal es la fe en acción. Yo decirte, tú eres bueno aunque yo no te veo en mi situación, tú eres bueno y yo te creo que tú me vas a sacar de esto y tú tienes buen propósito en esto y yo te adoro, tú has sido fiel toda mi vida, tú eres mi victoria, tú eres mi todo. Y eso, cuando tú empiezas a dar esa fe y a enfocar en magnificar a Dios, los problemas se achican, las situaciones, las cargas que tú llevas se desaparecen porque desenfocas de ellas, pones el enfoque en la solución, que es Cristo. Exacto. ¿Y qué pasa? Eso
recarga tu fe y la fe recarga tu paz y la paz recarga tu cuerpo, ¿Sí? recarga tu mente, recarga la claridad, la claridad mental, las emociones se estabilizan. O sea, tú sales recarga. Yo no sé, no puedo decir cuántas veces yo he llegado a la iglesia hecha leña Sí. y he salido completamente recargada con energía sana. O sea, yo cuando la gente me dice, ay, que estoy muy cansado, muy enfermo, muy esto, y por eso no voy a la iglesia, muchas veces yo digo, ojalá viniera, porque muchas veces lo que necesita es estar aquí. Amén. Es dar tu fe. Y ahí en medio de esa presencia de Dios sales recargado, sales nuevo. Amén. Pero eso pasa en lo íntimo, eso pasa en la iglesia, eso pasa, o sea, me ha pasado en todo tipo de manera. Yo cuando mi papá estaba pasando también por la depresión por causa de las operaciones que le tuvieron que hacer en el cuerpo cuando empezó nuestra iglesia, de hecho, que él pasó una experiencia que casi se muere, básicamente. El cuerpo, pues obviamente se desbalanceó después de todo eso y le dio una depresión tremenda, causada precisamente por el mismo impacto físico de lo que había pasado. Amén. Y en esos meses yo tenía 14 años nada más. Y la iglesia comenzó cuando él estaba así en nuestra casa. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo todavía estaba aprendiendo lo que era el poder de la intercesión y lo que era orar de verdad y batallar en oración. Y me metí a mi closet y ponía alabanza, ponía una canción, la que tú conoces, Gisela, porque tu hijo Fabián la cantó muchas veces en nuestra iglesia, sí. que es la de He Reigns. Sí, sí. Esa canción maravillosa, para mí esa era mi battle song, mi canción de guerra. Yo la ponía y empezaba a adorar, a decir, tú reinas, tú reinas, tú reinas, tú reinas. Yo oro por mi papá, yo oro por nuestra situación, Señor, tú nos vas a sacar de esto, yo te adoro. Y empezaba a adorar y a pelear, a guerrear en oración, pero era con adoración. Ahí era que yo estaba empezando a desarrollar esa conexión con, wow, la adoración me ayuda a enfocar en Dios, a tener fe para entonces orar, para entonces interceder, para entonces tener la mente clara, porque era tanta la opresión y la ¿verdad? La dificultad en ese tiempo, que muchas veces uno no sabe ni qué orar. Exacto. Y necesitas empezar como Jesús dijo, empieza la oración con Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, eso es una alabanza, eso es una adoración. Y ahí, en medio de esa alabanza, se rompía ese mental fog, como dicen, esa nuble, ¿cómo es? Esa nube mental. Ajá. Se rompía todo eso y empezaba a orar, interceder, que de hecho Dios hizo un milagro, por ejemplo, por medio de esas intercesiones y esas oraciones que yo hacía. Ese año era mi quinceañero. Y yo no quería ver a mi papá, tú sabes, que tener a mi papá en mi quinceañero tan enfermo y que no era él, o sea, él desapareció, era otra persona completamente. Qué triste, sí. Y yo le pedí al Señor, dame el milagro de que papi va a ser él. En mi cumpleaños vuelva a su salud y vuelva por lo menos esté mejor. Y literalmente justo para julio, para mi quinceañero, ya mi papá estaba completamente, o sea, mucho mejor, había cambiado muchísimo, había mejorado, ya estaba escalando hacia arriba. Gloria a Dios. Y lo vi ese milagro, pero era mucho con adoración, en intimidad y también en la iglesia. Gloria a Dios. Y mira, precisamente estaba llegando al punto ese que estamos hablando ahora mismo. Cómo se forma un adorador. Y así de esa misma manera que tú acabas de hablar, es lo mismo que en mi vida personal he experimentado. Por ejemplo, cuando yo estaba en mis comienzos nuevamente en el Señor, yo estaba de directora de la alabanza, pero yo no tenía una banda como nosotros que tenemos yo no tenía una banda, era mi guitarra, mis hijas y yo. Exacto. Y esa era mi época y mi temporada donde mi vida, aunque yo estaba sirviendo al Señor, todavía Dios estaba procesando mi vida de una manera impresionante, porque todavía las cosas dentro de mi casa
de mi hogar no se habían alineado completamente, mas sin embargo yo tenía que permanecerle fiel al Señor y creerle al Señor. Y aún así llegaba a la iglesia a dirigir la alabanza y el poder de Dios se manifestaba de una manera sobrenatural, no porque era yo que estaba cantando, es porque ahí había rendimiento total. Ahí estaba lo que dice la palabra sacrificio de alabanza. La gente se gozaban y qué fuego, porque era una iglesia media pentecostal, qué fuego, y se gozaban. Pero yo en mi mente, yo decía, yo te doy gracias, Señor, porque tú me tienes en pie, porque si ellos supieran que mientras yo te adoro y mientras yo estoy parada en este corazón, en este altar, mi corazón está sangrando y está llorando. ¿Me entiendes? Y ahí es donde se forma un adorador. Por eso es que yo digo, el verdadero adorador no adora simplemente en una plataforma. Sabe adorar en medio del dolor, como el salmista David. En todos los salmos ustedes ven cómo él empezaba en esa tristeza y terminaba adorando. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo Dios forma un adorador? Nadie nace preparado para empezar. Dios prepara el carácter a través de todas nuestras cosas que podemos vivir. Dios trabaja, escucha esto, Dios trabaja primero al corazón antes que la voz. Sí, Señor. Porque del corazón habla la boca, ¿verdad? Y del corazón es que sale la vida o la muerte. Profesamos vida o profesamos muerte. Entonces cuando hay un corazón restaurado en las manos de Dios, podemos adorar a Dios aunque estemos pasando por proceso. Y a veces no sé si tú que lo hayas visto como lo he visto yo, y así comparamos notas. Cuando vamos a diferentes sitios, porque hemos tenido que visitar y ministrar en diferentes sitios, hemos visto de todo, y no lo digo en manera de, como decimos, de crítica, pero hemos visto de todo, donde quiera que vamos. Inclusive cuando yo comencé en el ministerio, que saqué mi primera producción, yo le dije al Señor, ¿a qué lugares, bueno, inocentemente yo todavía, a qué lugares tú me vas a llevar? ¿Qué lugares tú quieres que yo lleve esto? Y el Señor me habló tan claro que me dijo, no le pongas etiqueta a ninguna iglesia porque a todas te voy a llevar. O sea, donde yo te lleve tú vas. No importa que si es bautista, que si es pentecostal, que si es rajatabla, que si es esto, no importa. Donde yo te mande, tú vas. Y yo me sometí, y yo amén. Pero cuando tú conoces al Señor, y vuelvo y digo, no es que seamos perfectos, ni seamos los super adoradores, no. Es que cuando ya hemos conocido tan de cerca al Señor, y hemos entregado el todo por el todo en adoración, cuando tú vas a otro lugar y vas de visita, vamos a decir, y tú te puedes conectar con el Señor personalmente, tú con el Señor. Sí. Pero nosotros como adoradores, y hablando aquí en general a todo el que esté llamado a adorar en la iglesia, estamos llamados, es una responsabilidad sumamente grande. Y tiene que haber mucho temor de Dios y mucha seriedad y mucha estar bien íntegros delante de la presencia del Señor para pararse en un altar. Exacto. Para pararse en un altar. Porque nosotros estamos llamados a, en medio de la adoración, en medio de la alabanza, conectar al pueblo de Dios, al trono de Dios a través de la alabanza. Aporta algo ahí. ¿No te ha dado tristeza a ti cuando vas a un lugar y a ti no se te para ni un pelito?
pasa y da dolor. Demasiado. Da un dolor terrible. Hemos ido a tantos lugares, Dios mío, tantas iglesias, y no son todas, por supuesto, nunca generalizamos ni nada, pero sí hemos visto en muchos lugares cantidad de talento, o sea, una profesionalidad excelente, músicos excelentes, cantantes excelentes, canciones buenas, y sin embargo nada está pasando en el espíritu. Allí no está Dios. Y es triste. Literalmente tú sientes muerte, o sea, sientes que hasta a veces a mí honestamente me afecta hasta físicamente, a veces me da náusea, me da como dolor de cabeza, o sea, opresión. Tú lo que sientes es opresión, porque y cuando oyes tantas historias detrás de tantos grupos de adoración, de los problemas que hay de egos y de peleas y de división y de bochinche de toda clase, o sea, carne, pura carne, que la palabra dice que esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Y que eso es lo que está allá arriba, y por eso cuando cantan no hay Espíritu Santo. O sea, lo que tú decías, cuando uno tiene que dirigir la alabanza, es una responsabilidad gigante, porque estás llevando a la gente, como estabas diciendo, a la presencia de Dios, o mejor dicho, a enfocar en el Señor, a darle a Dios toda esa gloria. ¿Qué pasa? Si tú no tienes una intimidad o mejor dicho, una conexión activa con el Espíritu Santo, que tú puedas dejar que Él dirija la adoración, y lo entiendes para dónde Él quiere guiar al pueblo y dónde quiere guiar la cosa, que de hecho muchas veces no le dan ni espacio a eso, que también es súper triste. Entonces, si tú no tienes esa conexión con Él, y lo que tienes es una conexión con un programa que hiciste estructurado, que simplemente lo practicaron 500 veces y porque cantan bien y tocan bien piensan que Dios va a hacer algo. No. Tú tienes que fluir con el Espíritu para darle al pueblo lo que el pueblo necesita, que viene del Espíritu. Amén. Entonces, en estos lugares hemos visto que mucha gente depende de la profesionalidad, de cómo suena la música, de las canciones que sean modernas, que estén en moda, que canten bien. Y lo que hay es muerte detrás, están en un bochinche, no están viviendo en el espíritu, tienen el espíritu contristado, el espíritu no está en nada de eso, y se siente. Cuando tú estás lleno del espíritu y vas a un lugar así, tú sientes esa muerte, tú sientes esa falta de Dios, y la gente muchas veces se acostumbra y no se dan cuenta que eso está pasando. Exacto. Y como tú dices, el que va buscando a Dios lo encuentra. Exacto. Porque si tú buscas a Dios, tú lo encuentras y tú te puedes meter con Él y no, tú sabes, ignoras esas cosas, pero no es fácil, triste, no es fácil. Que eso esté pasando. Sí. Es triste. Sí. Y claro, es del tiempo en que estamos, que es el último tiempo, y va a pasar y va a seguir poniéndose peor, lo sabemos, la Biblia lo dice, pero es triste cuando uno va y lo ve, duele mucho. Duele bastante. Y mira, y no es tanto el que tengamos, sí es bueno y sirve que tengamos buenos instrumentos, que tengamos buenos músicos, sí, eso es bonito y ayuda, pero tú sabes una cosa, con una sola guitarra, que uno cante y que el Señor ve el corazón cuando está cantando en espíritu y en verdad. Ahí se siente la presencia de Dios. Eso es lo que hace, eso es lo que Dios busca, adoradores en espíritu y en verdad. De hecho, David lo único que tenía era un arpa. Exacto. Y dice que le tocaba a Saúl, que by the way, Saúl era mucho más poderoso, diestro en batalla, o sea, y David era un muchachito. Y sin embargo el talento de Saúl no era nada, o sea, lo tenía ahí muerto, sin Dios, sin unción, sin gracia, nada. Pero David, que tenía la unción, que significa la gracia de Dios sobre él y el Espíritu Santo sobre él, o sea, una conexión, una relación con el Espíritu Santo, viene a donde él, le toca un arpa y se le bajan los demonios a aquel. Claro. Y se manifiesta la presencia de Dios por medio de un arpa. Él ni cantó, o sea, él tocó el arpa, era instrumental, y ya la gloria de Dios se manifestó con un instrumentito. Pero ¿qué hizo?
que esa gloria se manifestara? La relación que tenía David con el Señor. Amén. La unción que tenía, la conexión con Dios, que entonces dejaba que lo que Dios quería obrar en ese momento se podía manifestar. Y es lo mismo hoy en día, o sea, nosotros, todo sale y todo parte de nuestra relación con Dios y de nuestro dejar que el Espíritu se mueva a través de nosotros, dirija a través de nosotros. Y eso puede ser con una guitarrita, con un pianito. Es más, a veces less is more. Yes. Yo digo, a veces menos es más. Porque le damos lugar a Él. Exactamente. Y especialmente en nuestra iglesia, tú lo sabes y siempre lo decimos. Aseguramos que no compliquemos la cosa. O sea, tenemos una banda maravillosa. Todos hemos tocado hace mucho tiempo y estamos bastante afincados, por eso nunca practicamos. Exacto, eso es la maravilla. Esa es una de las cosas que la gente a veces se quedan maravillados. No entiende, porque no es normal, pero nosotros toda la vida en la iglesia de Puerto Rico que teníamos también, nunca ensayamos. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de tocar, primero que nada en la iglesia, que la estructura, lo que hacemos es seguir al director. O sea, el director dice, vamos al coro, vamos al verso. No tenemos un programa para la canción, una estructura que es puramente, o sea, como la original, el CD, que no se puede salir de ese orden, y si nos salimos de ese orden todo el mundo se pierde, y no hacemos eso. Fluimos. Sino que tenemos la estrategia de que todos estamos ya entrenados de seguir al director, el que está dirigiendo, y él dice, vamos para el coro, vamos para el verso, vamos para acá, vamos para allá, y tenemos esa libertad. También no usamos backtracks, no usamos pistas, no usamos nada de eso. Para tener libertad de movernos a donde queremos movernos y donde el Espíritu Santo le pone al director que se debe mover, o al pastor. A veces el pastor interrumpe y dice, vamos a cantar esto, vamos a hacer esto. Y el director de alabanza sigue al pastor. Porque el pastor es el que sabe lo que las ovejas necesitan. Es el llamado para saber eso. Amén. Y entonces, es dirigido por el Espíritu. Orden. Sí. Exacto. Hay un orden, y esa libertad que se le da al Espíritu, donde a veces paramos la música y dejamos un momento de silencio para que el Espíritu nos hable, porque de momento se siente que el Espíritu va a hablar algo y alguien sale con una profecía, alguien sale con una palabra de Dios. O sea, esa libertad yo no la cambio por nada. Exacto. Pero por nada. O sea, yo no quiero cosas estructuradas por hombre, programas aquí allá que suenen así, pero esté muerto. Eso no es lo que la iglesia ni ninguno de nosotros necesita. Y entonces, eso es algo que nosotros hemos aprendido en nuestra iglesia y siempre tratamos de implementar, y también bajar las luces, que no haya luces sobre los cantantes, sobre el altar. No importa que no nos puedan ver, porque no queremos que nos vean, no es un concierto. Exacto. Es adoración a Dios. Lo que queremos que vean la letra, que usualmente es palabra de Dios pura, las canciones que cantamos, y que para que la gente cante la palabra y se enfoque en el Señor y adore al Señor y fluyan ahí con libertad. Y también tener las luces apagaditas, que les da libertad para moverse, para expresarse sin pensar que nadie los está mirando, ¿no? Exacto. Exacto. Es tan libre, es tan maravilloso poder hacerlo así sencillo. No tenemos in-ears, no tenemos nada de eso de monitores en los oídos, ni nada, no, nada de eso. Monitores de adelante. Y nos gozamos de qué manera salimos edificados, recargados. Muchacha, no, mira, es que aquí los que no saben, yo canto con Mercita, cantamos con el grupo de alabanza y no ensayamos, como decimos, y mucha gente que vienen de visita, ay, qué alabanza tan preciosa se sintió, ay, Dios mío, pero no se imaginan cuando le decimos, no, nosotros no ensayamos, ¿qué? Se quedan maravillados, pero también muchas veces, yo me aprendo las canciones al momento, porque de momento Mercy trae una canción nueva. Sí, y yo me la aprendo ahí mismo me la aprendo en el altar, la escucho una vez y a la segunda vuelta ya arranqué. Así que eso es la maravilla de nosotros entender y tener esa libertad de cómo adorar al Señor sin sin llegar con una mentalidad de que I gotta show off, que yo tengo que hacer lo máximo para que todo el mundo me vea. Yo voy a adorar a Dios. Y llegamos, como dice Mercy, muchas veces enfermos.
con dolor de garganta. A mí me da, en pruebas, a mí me da muchas migrañas, pero a veces no puedo ir porque es demasiada la migraña, pero a veces No estoy guiar. ahí. Y lo más maravilloso es que si en algún momento falta alguno de los miembros, no se cayó el edificio, no se cayó el servicio, continuó la alabanza, así sean con 2 o 3 que llegaron, si no está el músico tal y tal, seguimos adorando, y de igual manera el Espíritu Santo se hace presente, y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que entender. No vamos a la casa del Señor, y Mercy, yo entiendo y he escuchado esto muchas veces, que a mí hasta me da dolor, me da dolor. Esto como volteando el panorama para el otro lado, vamos a decir. Cuando la gente dice, ay, hoy yo no sentí que la alabanza fluyó. Eso a mí me entra una cosquillita por los pies para arriba. Hoy yo no sentí que la alabanza fluyó. Señores, si usted va a la iglesia buscando a ver cómo cantó fulano, parenzano, cómo alumbraron el escenario, si echaron humito, si pusieron luces de ultravioletas o lo que sea, y si un foco se fundió y ese foco no lo dejó sentir la presencia del Señor porque no fluyó, escudriñese. Escudriñese. Examínese. Examínese, porque fuiste a adorar a Dios o fuiste a ver qué show te iban a presentar. ¿Me entiendes? Entonces, a mí esas cosas me duelen, porque yo digo, Dios mío, y te voy a decir tristemente, y vuelvo y decimos, no es generalizando, pero sí los hay. Gente vieja, gente vieja en el evangelio, y que salen, ay, pero con un espíritu de crítica. Cuando tú ves que alrededor tuyo todo el mundo recibió, todo el mundo levantó las manos, todo el mundo adoró al Señor, y esa persona única no fluyó el Espíritu Santo porque algo estaba mal ahí, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde se ve la diferencia. O fuiste a adorar, o fuiste a buscar lo propio tuyo. El que se va, ¿cómo no sentirte bien? Sí, el que se va vacío fue porque quiso. Porque pan siempre hay en la mesa. El Espíritu Santo siempre está ahí. Y no de la manera que tú quieras que esté, porque también ese es el otro punto, que a veces piensan que si hay mucho ruido y mucho brinco, ahí está el Espíritu Santo. No es esa manera. El Espíritu Santo se mueve como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Pero el que va dispuesto, con un corazón rendido en adoración a recibir, mira, va a salir lleno. Va a salir completo. Es la postura del corazón. Exactamente. Así que, Mercita, estamos casi, esto como para parte 2, pero sigo un poquito más adelante porque no tenemos prisa, pero no quiero que la gente se me canse. Claro, claro. Tenemos varios ejemplos, Mercy, de cómo adoraban, bíblicos. Tenemos a David, como ya comentamos, Pablo y Silas, encarcelados, y adoraban. No hay excusa. Amén. Y con las espaldas rotas. Exacto, amarrados con cadenas. O sea, que esas alabanzas eran con debilidad y o sea, como saliera. Ahí no había... Exacto. Pero una cosa bien importante, Mercy, también que quiero añadir aquí para que después tú compartas algo más. En la palabra habla claramente que se adora con entendimiento.
Yes. Con inteligencia, no es la inteligencia humana, con entendimiento a quién tú estás adorando. Y cuando también tenemos el ejemplo de, tú sabes que en el Antiguo Testamento que se hablan de los levitas, todos los levitas eran diferentes categorías que tenían dependiendo de sus cargos, de lo que tenían que hacer, el que servía las mesas, y todas estas cosas, pero tenían los levitas cantores, por eso los distinguían por categoría. Pero ¿qué dice la palabra? Que en cada momento de guerra, ¿a quiénes mandaban primero al campo de batalla? A los levitas cantores. Eso nos tiene que decir muchos, señores, a nosotros, que en la alabanza hay poder, por eso ellos ganaban las batallas. Porque ya iban proclamando el poder de Dios y ya el enemigo se estaba destruyendo a través de escuchar esas alabanzas. En la alabanza hay poder, hay libertad, hay liberación, y por eso ahí viene la parte que dice cantaban con entendimiento. Apórtame más ahí. Sí, Señor. La palabra dice que Dios habita entre las alabanzas de Israel. Dios es el que pelea nuestras batallas. Dios es el que va adelante, ¿no? Y por eso la alabanza es como una puerta para que el Señor se manifieste. Estás invitando la presencia de Dios, estás magnificando a Dios para que esa fe nuestra se edifique de una manera que dé espacio para que Dios obre. Cuando el pueblo de Dios se une en un mismo espíritu, Dios envía bendición, dice la palabra, ¿verdad? En Salmo 133, el verso 1 al 3, que es el salmo completo. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y después al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿verdad? Amén. Fíjate que la música, y esto es, ¿verdad? Hablando un poquito más profundo, la música en sí misma es un lenguaje universal y global. Sí. Es un lenguaje de los sentimientos, o sea, expresa sentimientos por medio de sonidos, sentimientos que todos conocemos y por ende todos entendemos el lenguaje de la música. Aunque tengamos diferentes lenguajes, nosotros y culturas, todo el mundo puede entender un sentimiento que se da a través de una música instrumental, por ejemplo. Porque ese es uno de los elementos que tiene la música, que puede unir a las personas, puede unir a las personas un mismo sentimiento, aunque tengan diferentes nacionalidades, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando unimos la música, el poder de la música en sí, sola, como don, como talento, lo que sea, pero lo unimos con la unidad que trae el Espíritu Santo en su cuerpo, en la iglesia, que se une a adorar a Dios, como decía allí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando unimos las dos cosas, que la música es poderosa en sí misma, más la unidad del Espíritu, y el glorificar a Dios en un mismo espíritu, todos unidos con todas esas cosas, es como una explosión del poder de Dios y del amor de Dios que se manifiesta. Amén, o sea, amén. Es una cosa que se le abre puerta a esa manifestación del poder de Dios, donde Él puede obrar en las personas. Es más, puede haber liberación, puede haber sanidad, puede haber, como dijimos, yo tengo yo le llamo la cadena de frutos de la alabanza, que el Señor me dio una vez orando, que es que, y lo mencioné ahorita en cierta forma, que es que cuando tú alabas, porque me pasó a mí una vez que yo no podía ni orar, o sea, yo no estaba tan nublada que yo no podía, no sabía ni qué orar, y estaba bien cargada, tenía que orar, pero no podía, o sea, me sentía como una pared. Y inmediatamente empecé a adorar a Dios, y también usando las lenguas, o sea, todo lo que sea adoración a Dios. Y luego me vino esta cadena porque se me manifestó a mí en ese momento. La alabanza edifica tu fe.
Amén. ¿verdad? Porque empiezas a magnificar a Dios, empiezas a exaltar a Dios, empiezas a enfocar en Dios, en la grandeza, en su bondad, en su amor, y empiezas como dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Empiezas a crecer en la fe de manera que esa fe empieza a traer paz. Porque entonces ya ves a la grandeza de Dios, ya los problemas se van bajando, todas las cosas se van achicando porque estás enfocado en la magnificencia de Dios. Así es. Y entonces la fe viene, la paz viene, y la paz trae claridad mental para entonces poder orar, para entonces poder recibir, por ejemplo, en la iglesia, nosotros empezamos con adoración, ¿verdad que sí? Casi siempre se empieza un servicio con adoración. ¿Por qué? Porque eso ayuda a la gente a librarse de todas esas opresiones que a veces traen de los trabajos, de la casa, de los problemas, de todas esas cosas. Y les da esa fe, les renueva esa paz, les renueva esa claridad para entonces poder recibir la palabra de Dios que se va a dar en la noche. A través del pastor o lo que sea, o para orar, o sea, es como una liberación en sí. Amén. Y así mismo, Dios hace maravillas en medio de la oración, por medio de la fe que se está moviendo, pues le damos la puerta abierta a Dios. Así mismo, en el tiempo de antes, cuando estaban los levitas, iban adelante en la batalla. ¿Por qué iban adelante? Porque estaban ya abriendo camino, dándole espacio a Dios para pelear por ellos, y seteando bandera. O sea, aquí el que reina es Dios. No reina el enemigo, no reina la presión, no reina nada de eso, reina Dios. Y cuando tú abres esa puerta, las opresiones tienen que huir. Como tú decías ahorita, el enemigo no puede resistir la alabanza porque él quiere ser adorado. Amén. Él quiere ser alabado. Y cuando nosotros alabamos al único Rey y Señor verdadero, el enemigo no aguanta eso, tiene que huir. Amén. Tiene que huir. Porque él odia eso, él no puede con eso. Mira, que entonces, te quiero contar rapidito, ahora que me acordé que tú estás hablando de esto. Cuando estaba de directora de la alabanza en la primera iglesita que empecé a congregarme, recuerdo muy bien, ¿te acuerdas del coro ese que escribí, Campo de Batalla? ¿Cómo no? Que estás vencido, pero es una proclamación exaltando al nombre del Señor y diciendo el enemigo está vencido, no tienes nada. Entonces yo, pues, como estaba nuevo ese coro, pues lo cantábamos mucho en la iglesia, todavía no se había grabado en el CD. Entonces, recuerdo que una vez, un domingo, vino de visita una amiga mía, una vieja amiga que estudiamos juntas en Nueva York. Y fue la única vez que esa amiga la convencí y llegó de visita a la iglesia. Resulta que yo en el devocional canté ese coro. En esa semana después, en el culto de oración, una de las hermanas ancianas de la iglesia, mayorcita ella, testifica. Y es un poco jocoso, pero es como el Señor avergüenza a aquellos que se ponen a hablar lo que no tienen que hablar. Y testifica esta hermana y dice, quiero testificar, y lo decía con llanto, ¿sabes? Quiero testificar que el domingo cuando la hermana Gisela empezó a cantar Campo de Batalla, yo en mi mente dije, ahí viene ella a lucirse con el coro nuevo porque tiene a su amiga ahí. Imagínate tú. Wow. Imagínate tú. Y dice que yo empecé a cantar ese coro y que de momento esta señora empezó a escuchar los chillidos y los gritos de los demonios que salían por el speaker que había un speaker que estaba parado al lado de mi amiga. ¿Ok? Y ella empezó a escuchar los chillidos, como que iban saliendo demonios. Y ahí ella se arrepintió delante del Señor y le pidió perdón por haber hablado lo que habló en su mente, lo que pensó en su mente sobre mi persona,
y me pidió perdón ahí en ese culto de oración en público. Wow, Quiero wow, pedirte wow. perdón porque ese cántico que Dios te dio, de genuinamente Dios lo usa para liberación. Y esa amiga mía, pues, de hace años que ya no veo, ella cree muchas cosas de metafísicas y todas estas cosas. Y Ujú. venía cargada, venía cargada. Entonces, Claro, claro. tal parece que Dios, porque nadie más escuchó eso, Dios le hizo a ella, a la que juzgó mal, a la que criticó, la hizo escuchar, porque era una sierva del Señor, pero en ese momento criticó y Dios le abrió Wow. los oídos espirituales para que escuchara el por qué era Ujú. necesario que yo cantara ese cántico en ese momento. Wow. Son experiencias, miren hermanos, Ujú, amigos, ujú. son experiencias que mucha gente no ven lo Tantas que experiencias. nosotros vivimos en carne propia Ujú. delante, a través de parados en un altar, nosotros que estamos dirigiendo, a veces sentimos la carga fuerte de la opresión de gente que llegan cargadas y Oh, uno a sí. veces se siente que está empujando una pared solo porque es como haciendo una guerra espiritual a través de la alabanza. El Sí, Señor y siempre a tiene veces la hay, victoria. Ajá. sí, señor, y a veces hay que insistir y seguir alabando, alabando hasta que rompa. Eh, Exacto, una exacto. vez, sí, una vez nos pasó en nuestra iglesia, hace muchos años, que había unas personas que estaban en espíritu de división, Ujú, haciendo disensión en la iglesia y cosas así. ujú. Y como la palabra dice, Dios nos defiende. Dios Exacto. defiende a su pueblo, Dios defiende a sus ovejas. ¿Qué pasa? Que un domingo vamos a la iglesia, en ese tiempo todavía yo no dirigía la alabanza, era mi papá. Ujú. Eh, y empezamos la adoración y ha caído un poder de Dios, pero una cosa que nadie podía parar de adorar, o sea, era literalmente no pudimos parar de adorar. Gloria a Dios. Nunca se pudo predicar, Ujú. nunca se pudo parar. Seguimos adorando y adorando y adorando y la gente de momento empezó a pasar al frente a adorar, a tirarse en el piso a adorar, a adorar, muchos hablando en lengua, cayendo, o sea, recibiendo el Espíritu Santo. Y el poder de Dios cayó de una manera allí y de momento visiones, por profecías, cosas pasando así que nunca, nosotros no somos de eso todos los domingos ni nada que ver. Ajá, ajá. Y las personas, ese mismo día, ese fue el último día que vinieron a la iglesia. Dios limpió la iglesia. Dios limpió la iglesia. Literalmente ese día ellos se fueron temprano y nunca más volvieron. Dios limpió la Por iglesia. medio de la Ujú. alabanza, Exacto. por medio del poder de la adoración. Eso es O sea, Dios hace... la gran responsabilidad que tenemos como siervos de Dios, como adoradores. Ujú, Es una responsabilidad para el que dirige, yes, tanto como tú, y como yo lo he ujú, hecho en otras veces también, y sí, en el señor. tiempo que yo lo hacía. eh, yo me acuerdo que después que nos mudamos de congregación, porque los muchachos necesitaban un grupo de jóvenes, porque esta iglesita era una iglesita de ancianos pequeña, no había grupo de Ujú, jóvenes. Entonces fuimos a otra iglesia y bueno, tenían ya su grupo de alabanza y yo tranquila, yo lo que quiero es sentarme aquí a recibir. Ya yo dirigí right. bastante, ya yo di mucho y en mi mente, tú sabes, yo lo que quiero aquí es dirigir, más no dirigir, perdón, es sentarme a recibir, más A nada, recibir. a recibir. Ujú. Bueno, así como tú acabas de mencionar, entró un espíritu de división. Mm, Una iglesia de 300 y pico de miembros se fue desintegrando, 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 mm, incluyendo los adoradores. wow. ¿Quién Mm. quedó de directora de la alabanza? Te tocó otra vez. Me tocó otra vez la que no quería, la que quería descansar, la que quería estar sentadita. Mira, para decirte, llegamos a un grupo de 10 personas Mm, reuniéndonos wow. reuniéndonos en una casa.
y yo era la única que dirigía la alabanza con mi guitarra y mi hijo Fabián. Sin micrófono. Sin micrófono. Y el Espíritu Santo se movía. Yo creo que en ese tiempo fue donde yo desarrollé más ¿cómo se llama? La proyección al cantar. La proyección de la voz, porque mi voz era más finita, más retenida, como bien dice, pero ahí se me ejercieron los pulmones y ahí tenía que proyectar. ¿Me entiendes? Entonces por eso a veces yo tengo que despegarme mucho del micrófono, porque sin querer mi voz como que se pone fuerte. Proyecta. Terminé siendo y yo, es que cuando Dios puso un sello en uno, mira, no te puedes escapar. Te va a caer igual. No te puedes escapar. Sí, señor. A mí, yo como te dije, nunca pensé ser directora de alabanza. De hecho, en mi experiencia era lo menos que yo esperaba, porque yo empecé a estar incluida en la banda de adoración cuando nosotros ayudábamos a otras iglesias, cuando yo tenía 6 añitos. Uh-huh. Y lo que yo hacía era tocar el shaker y la pandereta. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ese era mi trabajo y lo aprendí, me enseñaron y me entrenaron. O sea, mi papá, él era el director, y ahí fue que yo empecé a aprender cómo él dirigía sin saberlo. Inconscientemente Dios me estaba entrenando, pero yo empecé a tocar pandereta y shaker con mi hermanita, y mis hermanos estaban entrenando también, Abraham en la batería, el otro en el bajo. O sea, éramos niños, éramos teenagers. Y ahí fue que yo empecé. Nunca en mi vida había cantado en la adoración ni nada así, específicamente en la adoración con mi familia. Cuando empezó esta iglesia Escape que tenemos ahora, que ya yo tenía 14 años, 15, ahí fue que por primera vez en mi vida me tocó cantar en la adoración, y yo empecé entonces a aprender esa área. Y luego entonces, cuando mis papás empiezan a viajar con peregrinos extranjeros otra vez, yo tenía como ya 17, 18, empezaron a viajar mucho, y entonces ahí fue que tuvimos que empezar a cubrir. Y ahí fue que me empezó a tener que caer el manto de dirigir la alabanza. De momento, yo nunca he dirigido la alabanza, y encima yo soy la menor de la casa y todos mis hermanos son mayores que yo y les tengo que dirigir a todos ellos. Exacto. Que ya tú te puedes imaginar todas las inseguridades que me atacaban a la mente y todo lo que el enemigo trataba de ponerme en la cabeza para no hacer el trabajo y para tenerle miedo. Ajá. Pero me cayó así de momento, pero Dios fue tan bueno que me iba entrenando, en verdad, cada época. Ahora que yo miro para atrás, a los 14 yo empecé a meterme en serio con el piano, porque quería estudiar música, no pensando en que jamás iba a ser directora de alabanza. Ajá. Pero Dios me puso eso en el corazón para que ya yo, cuando llegara el momento, yo pudiera tocar piano y pudiera cantar a la misma vez. Y mira, te hago una pausa aquí antes que se me olvide, porque tú sabes que ya yo estoy media viejita y se me olvidan las cosas. Mira, eso que tú acabas de decir, un punto bien importante, de que tú, siendo la menor, tenías que dirigir a tus hermanos mayores. Esto es una clave. En la música. Sí, esto es una clave tan importante que quiero que todo el mundo preste atención a esto. Porque se toma a la ligera, y porque ven a una persona menor de edad, no respetan lo que Dios pone. Y aquí esto no se trata, no, porque aquel tiene más. Acuérdate que cuando fueron a escoger a David, ¿qué era lo que pasaba? No, aquel es el cuerpudo, aquel es el bonito, aquel es el grande. Exacto. Y escogieron al chiquilín. Nosotros, como siervos de Dios que conocemos la palabra, que conocemos el gobierno de Dios, cómo someternos a la palabra, cómo someternos a los líderes que Dios pone, no importa que sean menores que nosotros, sabemos someternos a ellos. Tú eres la chiquita, vamos a decir, te llamamos Ya, tú no tienes 15 años, obviamente,
pero sigue siendo la más chiquita de todos nosotros. Nosotros somos ya, estamos en los senior citizens, ¿verdad? Más sin embargo, hay un respeto tan grande, por ti como directora, que lo que tú dices, estas son las canciones que vamos a cantar, aunque no las ensayemos, estas son las canciones. Y cuando tú estás dirigiendo allá adelante, todos estamos pendientes a las señales, y todo respetamos lo que Dios ha puesto delante de nosotros para dirigirnos. Y eso, tristemente, muchas veces es el conflicto que hay dentro de los grupos de adoración. Exacto. Porque aquel lleva tanto tiempo, a mí nadie me manda porque yo soy más grande, no, porque viene este chiquilín a decirme a mí, no, porque yo llevo tantos años haciendo esto. No, eso no es así. ¿Me entiendes? Entonces, ahí donde igual respetamos a las hijas de nuestros pastores, porque igual manera ellas son nuestras pastoras también. Tienen el llamado de pastoreo, tienen el llamado de pastor. O sea que no las vemos porque son unas nenas chiquitas, porque son esto, no le vamos a hacer caso a ellas porque ellas no son son los pastores, nuestras pastoras. Cuando nuestros pastores no están, y aun cuando ellos están, ellas pastorean a la par con nuestros pastores. Y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que entender y respetar. El gobierno de Dios, lo que Dios dijo que va a hacer con cada persona, respetarnos. ¿Qué ibas a decir? Yes. Sí, que eso es algo que, bueno, primero que nada, yo aprecio eso. Ustedes no tienen idea como yo aprecio el respeto y como yo aprecio esa convicción que ustedes tienen, y la iglesia entera que tiene, de ver las cosas con ojos espirituales, porque toma eso, o sea, tú tienes que tener ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo, para verdaderamente entender, ok, esto es obra de Dios y no es obra de hombre, no es que ellas quisieron estar allá arriba, o no es que, ¿entiendes? No hay nada así, porque esa es la verdad. Exacto. O sea, y Dios ha hecho esa unidad en nosotros, ese espíritu de unidad y de sometimiento uno a los otros, como la palabra dice, honrad a todos. A mí me encanta ese verso. Dice, honrad a todos, someteos unos a los otros y honrad a todos, honrad al rey. O sea, en otras palabras, honrad a todos, a todos. Exacto. Todo el mundo debe ser respetado, no importa qué edad tenga, no importa qué background tenga, o sea, todo el mundo hay que respetarlo. Y especialmente cuando Dios pone un llamado, que eso lo escoge Él, no lo escogemos nosotros. Y que tú puedas respetar eso de esa manera es verdaderamente prueba que tú eres una persona llena de Dios, llena de la palabra de Dios, y que entiendes, ¿verdad?, la forma que Dios trabaja. Ahora, para mí, en mi lado, es una responsabilidad, como te digo, al principio era súper difícil, porque yo lloraba detrás antes de la adoración, yo estaba llorando de los nervios, del miedo, de la inseguridad, de qué va a pasar. O sea, en la adoración yo no sé si me puede pasar algo, si puede romperse algo, si me van a seguir, si voy o más que eso, como directora, si yo voy a hacer que la gente se pierda porque no haya dado unas señales clara, o no haya, ¿verdad? No haya dado una señal clara en el momento preciso que se necesitaba, porque estaba nuevecita en ese sentido, en dirigir. Pero Dios siempre cubría la cosa y siempre hacía que su espíritu se manifestara, porque yo estaba haciéndolo por obediencia, y todo el mundo se estaba sometiendo por obediencia también a Dios. Amén. Todo era obediencia a Dios, y Dios honra al que le honra. O sea, Dios honra la obediencia, Dios se manifiesta donde la gente se somete a su voluntad. ¿Qué pasa? El ego, lo que tú estás diciendo, el ego interrumpe todo lo que es adoración a Dios. El ego y la alabanza al hombre, porque eso es lo que es el ego. Exacto. Es buscar alabanza para ti. Es el peor enemigo de la adoración a Dios, y es diabólico. Exacto. O sea, eso es lo que el diablo quiere, darse alabanza a sí mismo. Y eso que reine dentro de la iglesia no se puede permitir. No. O sea, de hecho, nosotros en nuestra iglesia, que tú lo sabes, Giselle, tenemos como la regla, ¿no? La regla de que
la persona puede llegar a la iglesia, puede ser el músico más profesional que puede haber, como mis padres, que eran músicos profesionales cuando llegaron a la iglesia, pero nunca habían sido salvos. Llegaron profesionales de verdad, de que ese era su trabajo y eran famosos en el mundo y todo, pero tuvieron más de 2 años sentados sin tocar en la alabanza. Sí. Sin nunca dar una nota a un instrumento. Venían de shows con artistas en el mundo y no tocaban un instrumento. Y nosotros seguimos esa regla en nuestra iglesia. Amén. Tiene que pasar por lo menos 6 meses a 1 año para que la persona dé testimonio de que verdaderamente es de Dios, sirve a Dios, tiene un corazón humilde, tiene un corazón de adorador, básicamente, en su vida, en la iglesia, que dé testimonio dentro de la iglesia, a la iglesia y a nosotros. Así es. Cuando nosotros vemos que el Espíritu ya nos está diciendo esta persona está preparada o esta persona puede estar arriba en el altar o puede ministrar, entonces ponemos a la persona a hacer algo o a ministrar poco a poco. O sea, se prueba a la persona, porque es que no es por el talento y no es por la edad y no es por los años en Cristo, no, es por el testimonio. Amén. Es la vida que tú llevas, ¿no? Amén. Y eso que tú acabas de decir, yo me río y me gozo porque yo soy testigo de eso. Porque cuando yo llegué a la iglesia Escape, yo también otra vez quietecita, hasta que poco a poco me fueron integrando, pero hay un detalle que esto es una confesión aquí en vivo y a todo color, que yo misma, y yo le doy toda la gloria al Señor de dármelo a entender. Cuando empecé a cantar con ustedes, el Señor fue entrenando ciertas cosas y yo fui captando y entendiendo y sometiéndome sin cuestionar. Te doy el ejemplo y comienzo. Cantaba, por ejemplo. Esto está bueno, esto me gusta. Sí. Comenzaba a cantar, por ejemplo, tú me decías, Gise, te necesitamos este domingo. Y yo, ok, cuando empezaron a integrarme, poco a poco, te necesitamos este domingo. Y yo, ok, y yo igual nerviosa porque estaba empezando a cantar con ustedes. Todavía no conocía la forma en que ustedes dirigían. Yo lo estaba aprendiendo todo ahí en vivo y a todo color. Entrenamiento, sí. Y entonces pues yo decía, bueno, pues ya me integraron. Al comienzo yo decía, pues ya. Y cuando venía el próximo domingo, yo en mi mente pensaba que iba a cantar con ustedes. Y de momento tú venías y me decías, Gise, hoy no te necesitamos. Y yo decía, está bien. Nunca delante del Señor lo digo, nunca me molesté. La gloria a Dios. Nunca me molesté. Eso muestra un corazón genuino. Yo empecé a captar. Y entonces está bien. Ok, no pregunté nunca te pregunté ¿y por qué no? Sí. Nunca me puse ahí, pero si la vez pasada, ¿me necesitan o no me necesitan? Decidan, nunca me puse con esa actitud, nunca. Y de eso yo soy testigo. Exacto, y entonces después venía otro domingo, Gise, te necesitamos hoy. Y no era porque faltara nadie, estaban las mismas personas. Entonces ahí otra vez yo iba y me ponía ahí. Y así fue pasando un tiempito. Me necesitaban y de momento no me necesitaban. Y si hasta el día de hoy, cáete, si hasta el día de hoy me dicen, Gisela, hoy no te necesitamos, yo igual, tranquila, me someto. Otra cosa que aprendí con ustedes y les doy todas las gracias y la gloria al Señor, y que esto es bien importante para mí y pienso que debe de ser bien importante para todo el que ministra en un altar. Y no estoy hablando de legalismo, sino de estar en conciencia cómo nosotros nos paramos delante de un altar para ministrar la alabanza a Dios, el respeto que le debemos al altar, al Señor,
y para no ser de piedra de tropiezo al visitante o al que esté sentado. Es cómo nosotros vestirnos para pararnos en un altar. Y yo recuerdo también que se me dijo, Gise, usa ropa un poquito más suelta. Y yo lo recibí y lo acepté. Tan linda, yes. Yo lo recibí y lo acepté. Fue rapidito. Y porque, y ahora, y no es que uno nunca se ponga un pantalón y que yo me he visto normal para mi trabajo, pero una cosa sí aprendí dentro de todo eso, mira qué maravilla, y este podcast yo sé que va a ser una bendición tan grande, porque aunque yo me vista moderna para mi trabajo, que yo puedo usar unos jeans, que me vista moderna y que me vista cute, lo que sea, he aprendido a vestirme decorosamente. Right. Porque no es nada más en el altar. En el altar uno trata de evitar de no ponerse ropa pegada, de no ponerse, y no es que sea para nosotros sea algo que no uses pantalones, no, es que si te los vas a poner, ponte unos pantalones palazos sueltos, una blusita larga que te tape todas las cosas que tú sabes que puedan distraer. Claro. Entonces, yo he aprendido eso, pero también en mi trabajo, y cuando salgo ya yo estoy más consciente, y a veces cuando me he visto y veo que algo me queda un poquito medio marcadito, yo dije, ay Señor, el Espíritu Santo rapidito me redarguye y me dice, eso no te queda bien. Y vuelvo y digo, no es que yo salgo al trabajo vestida como una monja, yo me pongo mis jeans, pero uso blusas larguitas, sueltas, modernas. Podemos vernos bonitas, podemos vernos, como quien dice, a la moda, pero decente. Y a mí me da tanto dolor, después que yo he aprendido todo esto, me da tanto dolor cuando yo veo estas cosas en los altares que a mí me da como un susto en el espíritu, me da un susto. Porque yo no entiendo cómo es esto posible. Bueno, brincamos porque ya estamos terminando. El próximo punto ya para cerrar con broche de oro, porque esto está demasiado de bueno. Precioso. Y de hecho, dice, antes de que siga, gracias por tu humildad todos estos años, gracias por ser sensible al espíritu, y eso, honestamente, eso era poniéndote en prueba. O sea, nosotros estábamos probando tu corazón y viendo... qué es lo que hay. Y lo entendí, Exacto, lo pudiste entender. Porque uno tiene que ser celoso con la iglesia y con las ovejas, o sea, con lo que reciben. Uno como pastor tiene que proteger al pueblo de malos ejemplos o de gente, tú sabes, que se suba y no sea lo que necesite la iglesia. Entonces, gracias por tener ese corazón y dejarte dirigir por el Espíritu. Y mira, has estado ahí con nosotros ahí, yo no sé ya cuántos años. Como una sierva fiel. Gloria a Dios. Y has dirigido también, o sea, ha sido una bendición tremenda en nuestra iglesia. Y eso lo damos como testimonio, ¿no? De cómo la iglesia puede estar unida cuando está en el espíritu y no en la carne. Exacto. Si tú estás en la carne, no vas a querer someterte, no vas a querer, porque no tu intención no es adorar a Dios, es adorarte a ti mismo. Exacto. Es hacer tu voluntad. Y eso no es un corazón de adorador, así que eso no se puede permitir. Exacto. Entonces es bien importante estar en un mismo espíritu, que es adorar a Dios verdaderamente con tu vida entera. Amén. Y para cerrar con broche de oro este último punto que quiero que desarrollemos, la pregunta que hacemos aquí en general para todo aquel que escucha, ¿qué estamos cantando hoy? ¿Qué estamos cantando hoy? ¡Hey, Dios mío, Señor! Miren, y yo me río. Nos reímos. Yo me río porque creo que el domingo yo te conté de una canción que yo escuché
por ahí, Ujú. supuestamente cristiana, que la escuché por el internet. Y yo estaba en el escritorio haciendo mi trabajo y tenía mi iPod ese, ¿cómo es? Ajá. Los audífonos puestos mientras hacía mi trabajo, y de momento yo empiezo a hablar bien duro y mi manager me dice, ¿qué te pasa? Y porque ella me escucha que yo empiezo a decir, ay, pero esto no es bíblico. Ay, pero esto no es bíblico. Porque me dio una cosa, porque Exacto. oigo esta canción que decía, si se cerró una puerta, busca otra. Una canción cristiana. Si se cerró una puerta, busca otra. Y yo dije, yo estoy escuchando bien. Y yo presté atención porque lo iba repitiendo, y cuando oigo y que repite, si Dios cerró una puerta, busca otra. Y yo, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Si Dios cerró una puerta, no hay nadie que abra otra puerta, porque Dios la cerró. Exacto. Si fue Dios quien cerró esa puerta, acepta que Dios cerró esa puerta, no era para ti. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, a eso es que vamos. ¿Qué estamos cantando hoy en los altares? Y yo le doy gracias al Señor por haberme traído a esta congregación. Porque después que aquella iglesita se desintegró, yo duré como 3 meses buscando iglesia. Y buscaba por el internet, y todo lo que yo encontraba no traía sana doctrina, perdonen. Habían cosas bien raras. Hasta llegué a visitar unas cuantas y yo salí corriendo. Porque no había palabra sana doctrina. Hasta que el Señor me trajo acá. Y lo que más cuando yo pisé la iglesia, que fui ese primer domingo, apenas llegando por el pasillo, yo sentía la presencia del Señor. Ay, gloria a Dios. Ese fue el cue número 1. Cuando yo entré a la nave de la iglesia, ahí el Señor me habló y me dijo, aquí es. Aquí es. Que recuerdo muy bien que yo estaba parada después al lado de la pastora Leida, le eché el brazo y le dije, el Señor me dijo que aquí es. Aquí me quedo. Ahí mismo se lo dije. Y entonces, pero la maravilla de la alabanza que se canta en nuestra iglesia, y que proviene obviamente mis pastores, que con este ministerio Peregrinos y Extranjeros, ellos cantan la Biblia, palabra de Dios, que nunca pasa de moda, que nunca puede ser refutada. Así como yo refuté eso que yo escuché, yo dije, no, pero es que esto, no, la palabra de Dios, cuando es palabra de Dios directamente de las escrituras, no pierde. Siempre ganamos, siempre recibimos. Y no solamente comemos el pan de vida en una prédica, la comemos desde que comenzamos a adorar a Dios, porque estamos comiendo palabra. Y yo le doy gracias al Señor por haberme traído a la iglesia Escape. Aquellos que no tengan iglesia, estén en el área de Miami, en Hialeah, iglesia Escape. ¿Tienes hambre de palabra, de sana doctrina? Busca una iglesia de sana doctrina. No te comas cualquier cuento, no te comas cualquier cosa que parezca y no es. Todo lo que viene de la palabra, directamente de la palabra. Y eso es lo que se canta. Eso es lo que se adora. Lo que adoramos al Señor es diciéndole al Señor, mira, Papáito Dios, estoy aprendiendo lo que tú dices y lo voy a seguir proclamando, hablándolo, cantándolo, y eso es lo que yo quiero que tú oigas, Señor, que ya sé lo que tú dices en tu palabra y lo voy a seguir repitiendo. Amén. Y seguimos evangelizando a través. Los pastores tienen su música en el internet, y llevan más de ¿cuántos años tienen? 40 y pico de años. 40 años en el ministerio, y no han cambiado el estilo de llevar el mensaje de Dios.
Ah, no, porque ya Bien. esa palabra está, ya porque esas canciones están pasadas de moda. Ah, no, no. No, La eso no importa. palabra nunca caduca, la palabra de Dios nunca caduca y mientras tú cantes palabra de Dios, mira, nunca va a pasar de moda. Amén, amén, amén. ¿Qué otra Así mismo. cosita quieres decir, Mercy, para ir cerrando? Amén. Así mismo, nosotros no nos limitamos en sentido de género de música. Ujú. En sentido musicalmente, no nos limitamos. Cantamos cualquier ritmo, cualquier estilo, pero siempre, Palabra. siempre Ujú. palabra de Dios. Palabra de Dios. Sí, O señor. basado en la palabra de Dios o pura palabra de Dios. Así En es. la Biblia vemos que las canciones, la música se usaba aún para memorizar la palabra de Dios. Ujú. Moisés hizo un cántico para que el pueblo se memorizara lo que Dios había dicho. O Exacto. sea, eso está en la Biblia y lo usamos todo el tiempo. Peregrinos Extranjeros ha hecho música para ayudar a la gente a memorizar la palabra Ujú. de 40 años ya. Pero en nuestra iglesia lo hacemos porque primero mis padres también fueron criados espiritualmente en una iglesia donde se hacía eso. Ujú. Y de hecho muchos de los coritos que cantamos vienen de ese tiempo, de esa iglesia que tenía muchos compositores y escribían con la palabra de Dios. O sea, es algo que nos enseñaron y le damos gracias a Dios para siempre por enseñarnos ese gran principio de que la palabra de Dios es lo que debemos usar para nuestras alabanzas, para la oración, para todo. O sea, todo lo que edifica nuestra fe es la palabra de Dios. Así es. Y dice la palabra de Dios que en 1 Corintios 14, 26, y les doy este verso ¿verdad? Ujú, Para sí. cerrar y tengo aquí unos cuantos, pero Ajá. dice 1 Corintios 14, 26, cuando os reunís, y él está hablando a la iglesia, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Amén. Todo es para edificar nuestra fe y la fe se edifica por medio de la palabra de Dios. Ujú. Efesios 5, 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, Ujú. antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Fíjense, salmos Ujú. con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de Jesús. Ujú. Colosenses 3, 16 al 17, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, Ujú. enseñándoos y exhortándoos unos a los otros en toda sabiduría, Aleluya. Ujú. cantando con gracia, o sea, con gratitud en Ujú. vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de él. Amén. Amén. Así que Sí, Señor. todo lo que hacemos en medio de la iglesia y especialmente en la alabanza, todo tiene que ser para la edificación de la iglesia, para la edificación de la fe. Y la fe se edifica por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que sostiene todo. O sea, el Espíritu Santo es el que dirige y Él es la palabra. Y Él es el que tiene que estar en control de todo en la iglesia. Él es el rey. Así Así. que Gloria le a tu damos nombre, gracias a Jesús. Dios Sí, porque Señor. nos ha dado la oportunidad de aprender estas cosas y de ponerlas en práctica y aún ir en contra de la corriente aún dentro de la iglesia, porque hay muchas iglesias que ya lo ven como anticuado cantar coritos viejos o cantar Ujú. coritos que sean palabra de Dios. Ujú. Hermanos, nosotros en la iglesia no nos movemos por modas. Ujú. La iglesia no se mueve por moda, se mueve por el Espíritu Santo. Lo que el Amén. Espíritu diga que se necesita, eso es lo que se hace. Sí, No Señor. la moda. La moda es, el mundo se mueve por moda, pero nosotros no. Ujú. Entonces, nosotros nos movemos por el Espíritu. El Espíritu siempre va a dar la palabra de Dios. Él vino Amén. a revelarnos al Padre, a revelarnos al Hijo por medio de su palabra. Él es el Espíritu de verdad. La palabra dice que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Y ese es el Espíritu Santo. Y la verdad es la palabra de Dios. Sí, Así que Señor. tenemos que llenar todo de la palabra, edificarnos día a día, en nuestras casas, en la iglesia, en todo lo que hacemos, en todo lo que la forma que adoramos a Dios siempre incluye a la palabra de Dios.
fundamente toda su vida en la palabra de Dios y adore a Dios con toda su vida, en todos los talentos que usted tiene, dele gloria a Dios, hágalo bien, como dice la palabra, como si fuera para el Señor, porque el Señor te recompensará. Él es el que está viendo lo que tú estás haciendo, y si tú lo haces con lo mejor de tus fuerzas como para Él y para glorificarlo a Él te recompensará, dice la palabra. Así que todo lo que hagamos sea adoración a Dios, que toda nuestra vida sea adoración a Dios. Y en la iglesia especialmente adore y adore con palabra de Dios en un mismo espíritu, con humildad de corazón, porque esa es la adoración que Dios recibe, la adoración que es en espíritu y en verdad. Amén. Amén, aleluya. Amén, Tremendo, amén. tremendo. Quiero rapidito para cerrar, quiero repasar, leer así por encimita algo que tengo aquí en mis notas. El precio de ser un adorador. Hablar de lo que casi nadie ve. Número 1, la disciplina, la oración, el ayuno, las renuncias, la preparación, las lágrimas, el tiempo secreto con Dios. Aquí estamos, como quien dice, resumiendo todo lo que hemos hablado. El consejo, Mercita, que tú le darías a la nueva generación, las nuevas generaciones de adoradores. Hay varias preguntas que tengo aquí. ¿Qué consejo le darías a quien comienza? ¿Qué errores evitarías? ¿Qué nunca debe perder un adorador? ¿Qué significa permanecer humilde delante de Dios? Y con esto cerramos. En un resumen. Bueno, ok. Primero que nada, si Dios te llama, Dios te capacita. Eso es lo primero que tú tienes que saber, que no eres tú, no son tus fuerzas, no son tus talentos, es la unción y la gracia de Dios que importa, ¿ok? Y cuando la unción está, el talento, si pudiste hacer lo mejor que pudiste, pero aún te salieron errores y todo, eso no importa. Dios con su gracia y con su unción va a hacer su trabajo en la gente, porque es Él el que hace el trabajo, no tú. Tú simplemente eres un vehículo para que Él te use, para Él hacer la obra que quiera hacer en el pueblo y en ti, porque va a orar en ti también mientras tú alabas, ¿ok? Segundo, el adorador o director de alabanza tiene que genuinamente tener una relación con Dios y adorarlo con su vida entera en su casa. Y no es que vas a ser perfecto, acuérdate, todos estamos en un crecimiento, pero que estés siempre buscando a Dios primero. Y para tener las canciones para el domingo, yo no espero para el domingo para coger canciones, no, yo en la casa, yo oro y busco a Dios para que Dios me dé las canciones que debo usar para el domingo. Usualmente busco un tema para enseñar, que todas las canciones vayan con el mismo tema, sea darle, por ejemplo, gloria a Dios, pues todas son de darle gloria a Dios, para darle un mensaje desde ya y enseñarle a la gente un tema, una verdad a través de las canciones. Ya estamos predicando a través de las canciones y eso me lo enseñó mi papá, que me entrenó de esa manera. Así que yo no aconsejo eso, pero el Espíritu Santo te va a guiar a qué canciones usar y tú mismo adora a Dios con esas canciones antes de que el domingo llegue. Tú fluye con ellas y adora a Dios en tu intimidad. Y a veces a uno mismo adorando a Dios en intimidad, Dios te da las canciones naturalmente, sin tú buscarlas, porque estás adorando de tu corazón y eso mismo es lo que usas el domingo. Lo que Dios te da en la semana a ti, personalmente, íntimamente, es lo que vas a usar para darle a la iglesia el domingo. Así que tienes que tener relación con Dios, tienes que tener intimidad para que de lo que tú recibes, tú puedas dar el domingo, ¿ok? Y también, en sentido de la humildad, que dijiste, mi hermana, es bien importante que sepamos esto. Y esto Dios me lo dijo una vez en oración y se los paso. Es mi línea principal, como mi motto, el motto que yo siempre uso. Y siempre me recuerdo a mí misma. Nosotros en nosotros mismos no tenemos nada que dar y nada que ofrecer. Nuestro talento no es lo que la gente necesita. Nuestra persona, nuestra personalidad, nuestro carisma, lo que sea, no es lo que la gente necesita. Nosotros no tenemos nada que ofrecer en nosotros mismos, pero Dios tiene todo para ofrecer y para darle a la gente. Él es lo que la gente necesita.
Así que dale a la gente a Dios. Sí, Señor. Dale a la gente a Dios. Olvídate de darte a ti mismo, olvídate de tu talento, olvídate. La gente no te necesita a ti, necesita a Dios. Entonces, con esa perspectiva hacemos todo en la vida. Que tenemos que darle a Dios a la gente, no a nosotros. Nosotros simplemente somos un vehículo para que la gente vea a Cristo. Eso es todo. Amén. Y así te quitas tú del medio y dejas que Dios brille a través de ti, y también te quitas la presión de ser tú perfecto en tu talento y esto y lo otro. Vas a ser responsable de mejorar en tu ¿verdad? En tu destreza y todo, porque queremos hacer las cosas con excelencia para el Señor, pero recuerda que lo que da vida y lo que da salvación y lo que da poder es el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra y Él es el que va a dirigir y que va a fluir a través de ti. Mientras más lo conozcas a Él, más vas a poder dirigir correctamente, porque vas a seguir al Espíritu Santo y no vas a tener que seguir un programa ni tus propias fuerzas para hacer las cosas. Así que ahí es donde Dios nos quiere. Siga al Espíritu Santo, llénese de Dios, y eso es todo lo que hay que hacer, estar lleno de Cristo. Gloria a para Dios. hacer el trabajo. ¿Amén? Gloria a Dios, qué poderoso. Así que mi gente, esto ha sido un banquete. Parece, esto mira, a muchos a lo mejor dirán, oh my God, pero qué largo. No, pero es que se nos ha ido el tiempo y hay mucho más. Mira, yo brinqué muchas cosas, hay mucho más. Esto es como para otra parte, pero creo que hemos tocado los puntos sumamente necesarios, importantes, porque había esa inquietud en mi espíritu de compartir esto con todo el que esté escuchando esto, todo aquel que sienta ese llamado en la adoración, y toda vida que sirve al Señor está llamado a adorar a Dios. Pero para que entendamos qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad, las cosas que conllevan, que no somos perfectos, pero el rendimiento de todo nuestro ser delante de Él, para que Él sea glorificado a través de nosotros. Así que recordando que Dios no está buscando únicamente voces afinadas, sino corazones rendidos, que un verdadero adorador no solamente ministra desde una plataforma, sino que adora a Dios con su manera de vivir. Y quiero que en esta noche cerremos, y Mercy, tú ores por todas estas vidas que han escuchado esto, antes de que Mercy cierre, para todos los que quieran después contactarla o seguirla. Ya la pueden encontrar por el Facebook, ¿verdad? Tiene en Instagram y YouTube también. Y en YouTube, y está a través de Mercy Charis Torres, y también en la página de Atacadores del Pánico, un ministerio que el Señor le ha dado también, que saca videos y trayendo palabra de fe, de ánimo, de esperanza a todas esas vidas que han estado sufriendo de depresiones, de ataques de pánico, de todas estas cosas. La pueden seguir también por ahí, y también nos pueden seguir a través de la Iglesia Escape, todos los domingos a las 6 de la tarde. Ahí estamos, a través de Facebook, en Instagram, en YouTube. Y bueno, estamos aquí para servir y expandir el reino de Dios con su palabra, con las alabanzas. Así que Mercy, quiero que hagas una oración para cerrar este podcast tan maravilloso, que yo sé que me ha edificado de gran manera. Me siento satisfecha que Dios ha estado aquí entre nosotras. Amén. Adelante, Mercy. Gracias, Gisela, una vez más te doy gracias por todo lo que has hecho por nosotros en la iglesia y todo, y también por esta noche, por esta podcast, ¿verdad? Amén. Que invitaste. Gracias por la invitación. Amén. Señor, gracias por esta charla tan maravillosa que hemos tenido, donde tú te has manifestado, dándonos claridad y dirección con tu palabra. Señor, sí, gracias, Señor. Padre Santo, por todos los oyentes que nos escuchan y por todos aquellos que tienen carga por la alabanza en la iglesia, sea que sean directores, sea que sean partes de grupos de alabanza en las iglesias. Señor, te pedimos, Padre, que tú
con esta charla que tuvimos hoy, Señor, que tú selles la verdad en sus corazones. Amén. Que estas verdades que hemos hablado de la importancia de la intimidad contigo, de verdaderamente ser adoradores en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón y nuestra vida delante de ti, y que eso es lo que nos dirige a ser bendición para otros, aún en medio de la alabanza. Señor, que eso se quede con ellos, que ellos puedan ejercer, Padre, el ministerio desde la gracia de Dios y no desde sus propias fuerzas, no desde sus deseos carnales, Padre, que todo eso se desaparezca en el nombre de Jesús. Señor. Padre, que ellos puedan hacer las decisiones correctas con su corazón. Tú expones nuestro corazón con tu palabra, Señor. En este día hemos compartido tu palabra, y la palabra expone las intenciones que están mal, las intenciones que están bien en nosotros, y nosotros somos humildes, Señor, delante de ti para decir si estoy mal o estoy bien, pues vamos adelante, o sea, vamos a hacer los cambios que haya que hacer. Señor, yo te pido que ese corazón esté en cada uno de los oyentes y que ellos puedan decidir adorarte en verdad. Adorarte en verdad, Señor, ser humilde delante de ti, también creerte, Señor, que tu gracia está sobre ellos para hacer lo que tú les llames a hacer, sea adorarte en medio de la iglesia, pero también sea adorarte en sus trabajos, con sus talentos de finanzas, con su talento de ser doctor, con ser mamá, ser papá, todo lo que les toque hacer, que en todo te glorifiquen a ti, porque fuimos creados para glorificar tu nombre, Señor, fuimos creados para ti. Sí, entonces, Señor, que eso sea una realidad en su vida, que sean adoradores tuyos, Señor, porque tú buscas tales adoradores, Señor. Tú buscas una novia que esté enamorada de ti, que Amén. Esté verdaderamente preparándose para tu venida y para esa boda que tenemos con el Cordero, Señor. Padre, que ayuda a que cada corazón se pueda alinear con tu corazón, Señor, aleluya, con tu mente, con la mente de Cristo, para que podamos ser más luz en medio de las tinieblas de este tiempo tan difícil en que estamos, Señor, que son los últimos tiempos, que podamos ser la diferencia, que podamos brillar con fuerza, con unción, con poder, que la palabra siga manifestándose y estando en nuestras vidas, en nuestras iglesias, con fuerza, transformando las vidas, Señor, de las tinieblas a la luz. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu iglesia en general ahora, Señor. Oramos por tu iglesia, Señor. Que tu convicción y tu Espíritu Santo cubra tu iglesia y siga ayudando a la gente a acercarse a ti con corazones humildes, a hacer tu voluntad, Señor, y a caminar contigo. Que lo mejor que hay en el mundo es caminar la vida contigo, teniéndote a ti como Rey y como Señor de nuestras vidas verdaderamente, y quitarnos nosotros del medio. Eso es lo mejor que hay, Señor, es el reposo de tu iglesia, Señor. Gracias por llamarnos iglesia. Gracias por llamarnos tus hijos. Gracias por darnos el privilegio de adorarte, de amarte, de deleitarnos en tu presencia y de ver la manifestación de tu poder y de tu amor en medio de la iglesia. Señor, gracias, gracias, gracias por llamarnos tuyos y por escogernos del medio de este mundo, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria. Bendecimos a cada oyente en el nombre de Jesús. Y a Gisela y su trabajo también con este podcast, lo bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Y ahí lo tienen, mi gente. Mercy Charis Torres, aquí entre adoradoras. Espero que este mensaje les toque, pueden verlo, escucharlo poco a poco. Sé que es larguito, pero eso es lo bueno del podcast, que lo puedes detener y volver a escuchar, pero yo sé que una vez que empiece no vas a querer parar de escuchar todo lo que hemos hablado aquí. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y aquí les deja Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.